En Pascua llegué a casa de mis padres y descubrí que mi hermana me robó todo y me dejó sin hogar, pero ahora alguien la persigue y teme por su vida. Sentí una oleada de ira y grité que ya no le cubriría el alquiler, que ella se las arreglara sola. Siempre había creído que, por muy tensas que se volvieran las relaciones familiares, las vacaciones eran una oportunidad para empezar de nuevo, una regla tácita de que, al menos por un día, todos dejarían de lado sus diferencias. Uno se sentaba a la mesa en comidas incómodas, forzaba sonrisas durante conversaciones incómodas y se iba aliviado de que hubiera terminado. Pero esta Pascua destrozó esa creencia. Me presenté esperando que las cosas se calmaran. Habían pasado 3 meses desde la última gran discusión con mis padres, tiempo suficiente, pensé, para que las tensiones se relajaran. Me convencí de que solo estaban emocionados, engañados o confundidos. Creí que si entraba con una ofrenda de paz, pasteles de la panadería favorita de mi mamá y una botella de vino tinto que mi papá alguna vez elogió, encontraríamos el camino de regreso a la normalidad, incluso si nunca abordábamos el pasado. Cuando llegué a la casa, todo parecía igual. Los macizos de flores estaban ordenados, los muebles del porche intactos, las campanillas de viento aún colgando. Sin embargo, algo se sentía extraño, no una intuición, sino una conciencia silenciosa, como olvidar dónde estaba el interruptor de la luz en una habitación familiar. Toqué el timbre, parado allí torpemente sosteniendo el vino como un vendedor a domicilio. La puerta se abrió una rendija, revelando el rostro de mi padre. Sin calidez, sin reconocimiento, solo el cansancio donde una vez hubo orgullo. Vete, dijo, luego añadió, tu hermana nos contó todo. Sabemos quién eres en realidad. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la puerta se cerró. Me quedé allí aturdido, esperando que se volviera a abrir. No lo hizo. Llamé a la puerta, sin respuesta. Volví a tocar el timbre, silencio. En ese momento no sentí dolor, solo me sentí tonto. Luego levanté la voz, declarando que si así iban a ser las cosas, bien, ya no pagaría el alquiler de Madison. Ella podía valerse por sí misma. Dejé el vino en el porche y me di la vuelta para irme. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo. Madison salió corriendo como si hubiera estado esperando detrás de ella, escuchando. No habló, simplemente salió con su teléfono en la mano como si estuviera grabando. Tal vez esperaba que yo explotara ante la cámara, pero me negué a darle esa satisfacción. Me metí en mi coche y me fui. No me dirigí a casa, conduje sin rumbo fijo, con las ventanillas bajadas, sin música, solo mis pensamientos tratando de desentrañar qué mentiras les había contado a nuestros padres para que excluyeran a su propio hijo. Sabía que había mentido, esto no era nuevo. Madison siempre había sido la niña de oro, la hija perfecta y frágil que necesitaba protección. Si ella rompía algo y lloraba, yo sería castigado. Nada cambiaba esta vez. Ella les había dicho que yo le robé dinero, que la obligué a entregar cientos cada mes y que la amenacé con echarla del apartamento en el que la había dejado vivir sin pagar alquiler. Afirmó que la menospreciaba, diciendo que no sería nada sin mí. Nada de eso era cierto, ni una palabra. Pero lo aterrador no eran sus mentiras, era que nuestros padres le creyeron, como siempre. Lo que no esperaba fue lo que sucedió después. 2 días después recibí un mensaje de un número desconocido, solo una foto de Madison en un elegante brunch levantando una copa con extraños. Uno de ellos llevaba mi sudadera con capucha de edición limitada, la que había desaparecido hace meses. Luego noté el fondo, el balcón de mi apartamento. No había estado allí en más de una semana. Pensé que ella estaba escondiéndose, pero estaba organizando fiestas con extraños en el lugar por el que yo todavía pagaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no se trataba de mentiras, era venganza. Algo más profundo, algo que ella había estado esperando para desatar. Recordé una acalorada discusión hace meses, algo que había dicho y que casi olvidé, pero ella no. Esto fue deliberado, planeado, y no había terminado. La foto me persiguió. Madison sonriendo con extraños, bebiendo mimosas en mi balcón como si fuera suyo. Mi sudadera con capucha en un tipo que parecía demasiado cómodo. No era solo traición, era arrogancia, falta de respeto, como si quisiera que lo viera. Esa noche fui al apartamento sin previo aviso. Todavía tenía las llaves, nunca pensé en quitárselas. Ese fue mi error. Llegué alrededor de las 11 de la noche. Las luces estaban encendidas, la música a todo volumen, alguna canción pop genérica que hacía vibrar las paredes. Me estacioné al otro lado de la calle y observé. El lugar estaba lleno, demasiada gente.
Entré como si fuera mío, porque lo era. La escena era un desastre. Latas de cerveza por todas partes, una bufanda pegada con cinta adhesiva a uno de mis pósteres enmarcados, garabatos en las paredes. Un tipo estaba desmayado en la alfombra de la sala, otro intentaba encender un cigarrillo de marihuana en la cocina con una vela. Dos chicas se estaban tomando selfies en mi baño usando mi cepillo de dientes como accesorio. Todavía no había señales de Madison. Apagué la música. La gente me miró, de repente conscientes de que no se suponía que estuvieran allí. Un tipo exigió saber quién era yo. Soy el que tiene su nombre en el contrato de arrendamiento, dije. La habitación se quedó en silencio. Agarré una bolsa de basura y comencé a recoger botellas. Los demás salieron arrastrando los pies, murmurando como si les hubiera arruinado la diversión. 10 minutos después, Madison llegó con comida para llevar y un nuevo grupo de amigos. Observó la escena, me vio y no se inmutó. ¿Qué haces aquí?, preguntó como si no hubiera hecho nada malo. En su mente, este era su derecho, como si el apartamento fuera suyo por defecto. No discutí, simplemente le dije que empacara sus cosas. Tenía 48 horas. Luego cambié las cerraduras. No protestó, todavía no. Solo sonrió con suficiencia y dijo, espero que estés listo para lo que viene ahora. Y aquí está la parte que no esperaba, a la mañana siguiente, mi banco llamó. No era una alerta de fraude, solo una transferencia bancaria marcada. Se habían movido $10,000 de una cuenta antigua y apenas usada a una aplicación que no reconocía. Adivina quién tenía acceso, Madison. No solo estaba destrozando mi casa, sino que estaba drenando mis fondos. Congelé la cuenta, contacté a un abogado, pero era demasiado tarde, el dinero se había ido. Ignoró mis llamadas. El mensaje era claro, esto era una guerra y ella había disparado el primer tiro. Después de congelar la cuenta, apenas dormí. Sus palabras, espero que estés listo para lo que viene, resonaban en mi mente. En ese momento no sonaba como una amenaza, ahora sí. Pasé el día siguiente limpiando el apartamento. 2 bolsas de basura después, encontré un estante roto y me di cuenta de que alguien había robado el control remoto de la televisión. Solo el control remoto. Por alguna razón, eso me molestó más que cualquier otra cosa. Madison no había respondido a ningún mensaje, ni al aviso de desalojo, ni a los correos electrónicos de mi abogado, ni siquiera a mis burlas nocturnas. Luego llegó el correo electrónico. El asunto era solo mi nombre completo. Dentro, un enlace de Dropbox. Sin texto, sin firma. Hice clic. Curiosidad, 1. La carpeta contenía capturas de pantalla de mensajes privados entre mi ex y yo de hace años. Nada ilegal, pero suficiente para dañar mi reputación si se sacaban de contexto, rabietas mezquinas, una broma sobre mi jefe, una foto que pensé que había desaparecido para siempre. Debajo de las capturas de pantalla, una sola línea, veamos si a tu trabajo le gusta esta versión de ti. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no se trataba de dinero o alquiler o incluso rencores recientes. Eran años de resentimiento acumulado y convertido en arma. Examiné los archivos tratando de rastrear cómo los había obtenido. La mayoría no eran directamente míos. Debió haber hackeado mi computadora portátil o mis copias de seguridad en la nube, o alguien la había ayudado. Luego encontré un archivo de audio. Escuché 3 veces antes de aceptar lo que era, una grabación editada de mí hablando con mi mamá hace meses, editada para que pareciera que estaba amenazando a Madison, exigiéndole dinero, burlándome de ella. Esta era la prueba que les había dado a nuestros padres, la mentira que los hizo cerrarme la puerta. No era solo manipulación, era calculado. El golpe final llegó cuando mi llave inteligente dejó de funcionar en el edificio de mi apartamento. El gerente dijo que el acceso había sido revocado. Madison había presentado un contrato de arrendamiento falso, falsificado a mi nombre, y afirmó que yo había transferido la propiedad. Peor aún, había obtenido una orden de alejamiento en mi contra. Estaba encerrado fuera de mi propia casa. El gerente se negó a hablar conmigo en persona, citando una demanda en curso. Esa noche encontré la orden de alejamiento en mi correo electrónico, real, presentada en el tribunal con mi nombre. Su testimonio era una telaraña de mentiras, audio falso, una foto borrosa de un moretón, probablemente por chocar con muebles, y afirmaciones de que había amenazado su vida por dinero. No solo quería venganza, quería borrarme. Me quedé en un hotel barato mientras mi abogado luchaba contra la orden. No le dije a nadie, solo seguí trabajando como si mi vida no se estuviera desmoronando.
Eso duró 5 días. Luego la filtración, Madison envió las capturas de pantalla a mi trabajo, a amigos en común, incluso a un grupo local de Facebook. Mi nombre fue arrastrado por el barro. Recursos Humanos me puso de baja a la espera de una investigación. Sabía que se acabó. 2 días después, mi abogado llamó medio riendo. Madison había solicitado la tutela, alegando que yo no era apto para manejar mis finanzas debido a mi inestabilidad emocional. Estaba tratando de tomar legalmente el control de mi dinero. Era absurdo, pero aterrador por su audacia. Luego, un atisbo de esperanza, mi abogado notó que Madison estaba demasiado confiada, como si pensara que nadie la estaba vigilando. Fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez alguien sí lo hacía. Mi papá había permanecido en silencio durante todo esto, sin mensajes de texto, sin llamadas, a diferencia de su costumbre de enviar versículos bíblicos después de las peleas. Lo llamé desde un número bloqueado. Respondió vacilante y dijo, tienes que dejar de hacer preguntas, lo estás empeorando. ¿Para quién? Fue entonces cuando supe que no estaba completamente de su lado. Admitió que algunas de las pruebas de Madison parecían extrañas, pero mi mamá no lo escuchaba. Esa grieta en su resolución fue la primera señal de que las cosas podrían cambiar. Días después, recibí un mensaje de Vanessa, mi ex, la de los mensajes filtrados. Quizás quieras revisar quién me ha estado enviando mensajes desde tu número, escribió. El hilo adjunto mostraba mensajes espeluznantes y amenazantes, todos falsificados para que pareciera que venían de mí. Madison los había falsificado, creando un patrón falso de acoso. Luego mi mamá me envió un mensaje de texto, ¿por qué irrumpiste en nuestra casa? Yo no lo había hecho, pero alguien sí, la ventana del garaje estaba rota, las herramientas esparcidas. Madison me culpó, usándolo para fortalecer su orden de alejamiento. Finalmente, la marea cambió. El administrador del condominio descubrió que Madison había falsificado un sello de notario, un delito grave. Las imágenes de seguridad la mostraban suplantándome en la oficina. El edificio presentó una denuncia policial. Mi abogado recopiló las pruebas, mensajes falsos, audio editado, la filtración de Dropbox. Todo apuntaba a fraude y acoso. Luego, un giro, uno de los invitados al brunch de Madison era el ex de un amigo experto en tecnología al que ella había perjudicado. Él me envió de forma anónima pruebas de cómo ella había falsificado mi número y hackeado mis cuentas. 6 meses después, las órdenes de alejamiento fueron levantadas, el caso se cerró. Madison desapareció. Regresé a mi condominio, trabajando en proyectos remotos, tratando de seguir adelante. Luego llegó una carta escrita a mano. Sin dirección de remitente. Madison afirmaba que alguien la estaba acosando, destrozando su coche, allanando su apartamento. Una nota decía, espero que haya valido la pena. Terminó con, no espero perdón, solo no quiero acabar bajo tierra. No respondí, pero 3 noches después apareció una nota adhesiva en mi puerta, la protegiste una vez, ¿hasta dónde llegarás esta vez? Ninguna cámara captó quién la dejó. Madison me envió un mensaje de texto cuando le pregunté si alguien más podría atacarla. Sí, pensé que él ya no estaba en mi vida. Ahora me pregunto a quién más ha perjudicado y si sigo siendo un objetivo o solo un daño colateral en la venganza de otra persona. Si disfrutaste esta historia y sentiste las emociones detrás de ella, no olvides darle me gusta, compartirla con otros y suscribirte al canal para más experiencias de la vida real e historias sinceras. Tu apoyo significa mucho y nos ayuda a traerte más contenido como este. Gracias por ver y te veré en el próximo.